La grabación. Y vamos a orar. Señor, damos gracias en esta noche porque estamos aquí con bien reunidos, porque tú nos das vida, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, pedimos que tú nos des fuerzas. Padre, que podamos estar bien atentos, bien concentrados, que nada nos distraiga, Padre, de lo que tú quieres enseñarnos y que cualquier situación, Padre, que esté queriendo ocupar el lugar de nuestra mente con pensamientos, si hay algún problema que nos esté distrayendo, Señor, cansancio, sueño, lo que sea te lo entregamos, pedimos tu dirección, Espíritu Santo, y que podamos llevarnos algunos consejos prácticos que nos ayuden a poder comunicar más eficazmente el mensaje de tu palabra. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues buenas noches nuevamente a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de homilética, cómo preparar y cómo compartir un mensaje. La semana pasada vimos un tema bastante importante que fue la importancia de la introducción. Para muchas personas la introducción pues no es tan importante, la dejan pasar por alto, a veces vamos de lleno al mensaje, ¿verdad? Como decimos en México, directo al grano sin una buena introducción o a veces sin siquiera una introducción. Entonces, si no estuvieron la semana pasada, les recomiendo mucho esa enseñanza, pues vimos que es eh, bien importante tener una buena introducción porque es básicamente pues el tiempo que tú tienes para captar la atención de las personas. Y por más bueno que sea tu mensaje, aunque tengas el mejor mensaje que has dado en toda tu vida, que digas ni los de Spurgeon se comparaban a estos, ¿verdad? Si no captaste su atención, pues de poco va a servir. Es como darle el mejor discurso a un sordo. Si no te escucha, pues de nada sirve lo que estás diciendo. Si tú perdiste la atención de las personas en los primeros minutos de la enseñanza, por más buena que sea la enseñanza, pues no va a tener efecto, no porque la palabra no tenga poder, sino porque ya no te están escuchando. Y más en estos tiempos donde la gente se distrae muy fácilmente, ¿verdad? De hecho, una recomendación, y no es lo que vamos a ver hoy, pero es importante, ¿verdad? Pues es que vayamos siempre a los estudios bíblicos, a la iglesia, con la Biblia física, no con la Biblia en la aplicación. No le estoy satanizando, no soy religioso ni anticuado. Yo uso la Biblia en el teléfono muchas veces, en la calle. Puedes ver diferentes versiones de la Biblia, pero el domingo o en un estudio te puedes llegar a distraer con las notificaciones, ¿no? Imagínate que estás ahí, de repente te llega un mensaje de WhatsApp y quieras o no, la notificación te distrae un poquito y para evitar distracciones es que recomendamos siempre la Biblia física. Y bueno, vamos a ver hoy ya la enseñanza número 10, cómo avanza el tiempo de volada, ¿verdad? Y vamos a ver hoy el desarrollo del bosquejo y hemos titulado a esta enseñanza la importancia de tener una buena estructura. Y quiero enfocarme ya en lo que sigue. Dijimos que podemos dividir el bosquejo básicamente en tres partes, que es la introducción, el desarrollo o todo el cuerpo de la enseñanza, ¿verdad? Y la conclusión. Entonces quiero enfocarme hoy un poco en el desarrollo. ¿Por qué un poco? Porque no vamos a meternos hoy a grandes rasgos. Quiero tratarlo de ilustrar con esta analogía que utilizan muchos para hablar de este punto. Y es como si el bosquejo fuera un esqueleto, ¿verdad? Y está sostenido por todos los huesos, siendo el desarrollo la columna vertebral, la parte central, donde van unidas todas las demás partes, y sobre ese esqueleto viene la carne, vienen los huesos, viene, perdón, los músculos, vienen los tendones, que será ya todo el refuerzo de la enseñanza que estaremos viendo en las próximas semanas. Pero hoy quiero hablar únicamente de la estructura, no a meterme en otros detalles, no quiero saturar. Prefiero ir como punto por punto, dejándolo bien claro, ¿verdad? Dejar tiempo para preguntas y respuestas y la próxima semana continuar. Entonces, vamos a tratar de visualizar como si el bosquejo fuera un esqueleto, donde nuestra columna vertebral es todo el desarrollo del mensaje y la introducción y la conclusión estuvieran ligados a la columna, ¿verdad? Supón que uno fueran las piernas y el otro fuera la cabeza. La introducción son las piernas y luego todo el cuerpo del mensaje es toda la columna y vamos a concluir con la cabeza. Es simplemente algo en sentido figurado, ¿no? Lo importante es entender que todo tiene que estar conectado, así como el cuerpo humano está todo interrelacionado, interconectado, ¿verdad? Así la enseñanza de principio a fin tiene que estar conectada. No puedes tú comenzar con una cosa, desarrollar otra y concluir con otra,
o lo que hacen muchos, ¿no? Que sí tienen una introducción y conclusión que va de acuerdo al tema principal, pero que ya en el desarrollo del mensaje predican como de 256 cosas al mismo tiempo. No sé si te ha pasado a ti como maestro o como oyente de la palabra, ¿no? Que dijiste, híjole, estuvo buenísimo, pero ¿de qué hablaron? Sabrá Dios, quién sabe de qué trató, porque habló como 35 versículos, como 43 temas, y bueno, realmente no nos quedamos con nada. Por eso es importante que haya una estructura, y es aquí donde sí entra el papel fundamental de la homilética. Como yo les dije desde el primer mensaje, yo soy un poco a veces oveja rebelde, medio híbrido, ¿verdad? Y no me gusta ser tan cuadrado, y de repente algunos conceptos como que clásicos de la homilética, que desde el primer mensaje les dije, no se trata de ser cuadrados y encasillarnos así, así, así tiene que ser. De repente les dije, hay alumnos de institutos que salen como si fueran clones, hablando exactamente igual, mismas formas, ademanes, estilo, etcétera. Y mi intención no es esa. Entonces les dije, para mí la homilética tiene que ser simplemente como una serie de consejos y enseñanzas que nos van a dar una guía para no perdernos, para que no tengamos nosotros pues confusión en nuestras ideas ni en lo que transmitimos a los demás, ¿no? Entonces, no se trata, no me desconecté, ¿no? ¿Verdad? Es que de repente algo me cambió aquí. No se trata de encajarnos en un molde y querer que todos tengamos exactamente la misma forma, el mismo estilo, la misma estructura. Aún predicadores y maestros muy experimentados de la palabra, cuando hablan de homilética, pues reconocen que el estilo de todos es distinto, que la misma forma de preparar el mensaje puede llegar a variar de persona a persona, pero en qué estamos de acuerdo todos sí o sí, que tiene que haber una guía clara, una línea clara, que tenemos nosotros que tener una noción de a dónde vamos con el mensaje, a dónde estamos apuntando, y no podemos, y esto sí es muy importante, ¿verdad? No podemos nosotros pues lanzar un montón de ideas al aire desconectadas entre sí, sino que tiene que haber un orden, el orden tiene que ser lógico y tiene que ser coherente, es decir, tienen que estar interconectadas cada una de las ideas. Déjeme ver porque está mandando aquí algún mensaje que parece que alguien compartió. Sí, alguien parece que compartió pantalla ok, muchísimas gracias a los que nos están apoyando a administrar. Parece que ya quedó. Y bueno, les estaba diciendo, ¿verdad? Que no pueden hacer un montón de ideas al aire, que tienen que estar interrelacionadas o interconectadas entre sí, que tiene que haber un orden lógico de las ideas y una meta clara, ¿no? La introducción simplemente hace eso, captar mi atención. Ya que la tengo, empiezo a desarrollar mi idea y tengo que concluir esa idea en la conclusión del mensaje. ¿Por qué tiene que haber un orden lógico de las ideas y por qué tienen que estar interconectadas? Quiero darte algunos puntos importantes. Podríamos reducirlos a menos, podríamos ampliar más, ¿verdad? Pero meditando un poco en lo que creo, en lo que he leído de otros cuando hablan del tema, para mí esto es lo más importante. En primer lugar, para que el mensaje sea más entendible. Hay que recordar que dice Primera de Corintios 14:33, aunque es cierto que en otro contexto, pero revela una gran verdad, y es que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, no por hablar más palabras, por citar más versículos, por tratar más ideas, quiere decir que el mensaje va a ser más completo. Pablo, por ejemplo, cuando hablaba de las lenguas, dice, miren, aunque yo hablo más lenguas que todos ustedes, prefiero hablar dos o tres palabras en lengua conocida y que entiendan a muchas palabras que no conozcan. Repito, no quiero hacer una eisegesis, ya que vimos hace alguna semana lo que significa de esto, simplemente lo estoy utilizando como una analogía, como una ilustración, ¿verdad? Pablo dice, prefiero hablar en mi idioma, en mi lengua y que me comprendan porque la esencia de esto es que el mensaje tiene que tener claridad y tiene que ser de bendición. Entonces, aplicado esto a la homilética, ¿verdad? No creamos que por hablar más palabras y citar más cosas, pues la gente va a ser más enriquecida si al saturar tanto, pues ya no estamos transmitiendo ideas claras. Entonces, tenemos que tener bien ordenadas nuestras ideas y tenemos nosotros que tener bien claras nuestras ideas, conectadas nuestras ideas, para que el mensaje pueda ser asimilado de una forma más clara por las personas, ¿no? Entonces, si nosotros presentamos nuestras ideas en orden y con una secuencia, cuando hablo de una secuencia, ¿qué es lo que quiero decir?
que una idea le sigue a la otra, que del punto uno me conecto con el punto dos, que tiene que ver con el punto uno, que quizá voy a desarrollar más a fondo alguna idea que terminé explicando en el punto uno, o quizá en el 2 voy a responder una pregunta que hice en el uno, un problema que ya planteé, ¿verdad? El punto es que una idea va conectada con la otra y luego del punto 3 sigo desarrollando algo que tiene que ver con el punto 2. Ahorita vamos a algunos ejemplos de esto. El punto es que no sean puntos totalmente aislados, que no tenga que ver con el mensaje, sino que tiene que haber armonía, tiene que haber una conexión lógica entre cada una de las ideas hasta llegar a la conclusión. Si no hay esta conexión lógica, la atención se puede perder. Voy a hacer un ejemplo de 2 minutos, ¿verdad? De qué es lo que no tenemos que hacer. Imagínate que yo comienzo y les digo, buenas noches, hermanos, a partir de aquí todo es simulado, ¿eh? No quiero que vayan a editar esta parte, sacarla de contexto y subirla a YouTube. Aquí Jesse predicando de todo y de nada. Buenas noches, hermanos. Bueno, vengo a hablarles acerca de la importancia del arrepentimiento, porque arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que es un cambio de mente, y si no cambiamos nuestra forma de pensar, pues entonces vamos a seguir nosotros actuando mal. Entonces vamos a ver un pasaje en la palabra, ¿verdad? Donde dice que es importante que nos arrepintamos y les mando entonces que abramos nuestra Biblia, ¿no? Arrepentíos para que sean perdonadas vuestras ofensas, porque esta persona que escribió esto se lo menciono en una iglesia y empiezo de repente a hablar del contexto cultural de la época de la iglesia. Y bueno, ya había mucha gente con otras creencias y empiezo a hablar de esas creencias, ¿no? Y había personas que practicaban el ocultismo, entonces empiezo a predicarte del ocultismo y Deuteronomio dice acerca del ocultismo que hay de aquellos que invocan a los muertos porque aquello y esto y el otro, y nosotros no creemos eso porque Jesús ya resucitó y me voy a Primera de Corintios 15 que habla de la resurrección. Y aquí Jesús está hablando de la resurrección y se le apareció a Pablo resucitado. Y por eso Pablo creyó. Y Pablo antes no era creyente y perseguía cristianos, así que no importa si tú estás persiguiendo cristianos. Y empiezo a hablarte ahora de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios y del perdón de Dios. Y Dios también te puede alcanzar a ti y te comparto un poco de mi testimonio y un tiempo de soledad y empiezo a predicarte de la soledad y así me fui ya en estos 2 minutos, llevo 5 o 6 temas, ¿sí te das cuenta o no? Entonces, imagínate todo esto en una hora de enseñanza y tú dices, pues estuvo muy padre, pero me habló del arrepentimiento, de la resurrección, me habló de las culturas, me habló del ocultismo, me habló de la gracia, del perdón, o sea, sí estuvo muy padre, pero habló de todo y de nada, ¿qué me llevo? Muchas cosas y ninguna. O sea, la palabra es palabra y por la gracia de Dios y por su misericordia, casi, casi de forma milagrosa, mensajes como estos llegan a producir un efecto solo porque la Biblia es la Biblia, pero no es esa la idea, ¿no? Porque estadísticamente hablando, vamos a ver que las personas al poco tiempo recuerdan muy poco del mensaje. Entonces, si de por sí las estadísticas no son muy alentadoras, a eso le sumamos que plasmamos nuestras ideas con un total desorden y las ideas no están conectadas, pues la gente no se va a llevar realmente a largo plazo, a mediano plazo, mucha información que llegue a edificar. Distinto a que yo les digo, por ejemplo, voy a hablar del arrepentimiento, ¿no? A ver, vamos a ver, entrada, ¿qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente. ¿Y cómo puedo yo arrepentirme genuinamente? ¿Y cuáles son las bendiciones de arrepentirme y las consecuencias de no arrepentirme? Digamos, estoy hablando aquí de 4 puntos que son en teoría distintos, pero que tienen que ver con el tema central, que es el arrepentimiento. Y cerramos haciendo un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? O vamos a hablar acerca del desánimo y podemos partir de algún pasaje explícito o de un caso implícito como el de Elías cuando se desanimó. ¿Y por qué razones llegamos a desanimarnos? Podemos dar 2 o 3 puntos distintos de por qué la gente se desanima y al final cómo vencer el desánimo y cerramos con esto. Entonces, aunque son diferentes puntos, diferentes inclusive contextos, escenarios, versículos, historias, en este ejemplo que estoy dando simulado, estaríamos hablando no de una enseñanza expositiva, sino temática. Nos damos cuenta que los puntos van interconectados, que van relacionados, que llevan un orden lógico, que llevan una secuencia. ¿Sí me estoy explicando con eso hasta aquí? Entonces, cuando hay una secuencia lógica, un orden de puntos que van conectados uno con el otro, es más fácil que las personas recuerden el mensaje. Cuando los oyentes no saben con certeza a dónde estamos yendo o qué estoy intentando explicar, puede llegar a causar confusión e inclusive en cierto momento del mensaje hasta frustración.
No sé si tú te has sentido así, como confundido, bueno, ¿de qué me está hablando, no? Y te cuesta mucho más trabajo concentrarte porque estás tratando de cachar entre tantas ideas, pues de qué se va a tratar, porque lleva 40 minutos y ya habló como de 6 o 7 temas distintos. No sé si has visto alguna vez una película ahí medio fumada que dices, este cuate, el productor, ¿verdad? Pues, se echó un churro de mota antes de empezar a escribir, a producir, porque se fue a una cosa y otra y no tiene ni pies ni cabeza. O si alguna vez te subiste con alguien en un auto y empezó a manejar y anduvo dando vueltas por todas partes y regresó al mismo punto una y otra vez. Es frustrante cuando tú estás invirtiendo mucho tiempo en algo y no tienes a ciencia cierta la claridad de dónde estás y a dónde vas, de qué es lo que estás pasando. Imagínate estar en una lancha en alta mar y estar dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegar a ningún punto. Y en eso, mis queridos hermanos, se puede convertir nuestro sermón si no tenemos orden, si no tenemos una idea clara de dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo voy a llegar. Y entonces, así como en el GPS me marca, ¿verdad? Voy a manejar hasta tal dirección, aquí a la izquierda, aquí a la derecha, y yo sé que a lo mejor son 2, 3 autopistas diferentes, pero que están interconectadas, que una se conecta con la otra y que todas me van a llevar o son parte del camino que me está llevando a mi propósito. Así la gente tiene que ver nuestro mensaje, que aunque son diferentes puntos, supongamos diferentes casetas de peaje, en esta analogía del automóvil, ¿verdad? Que las personas sepan que todas van conectadas, que una sucede a la otra y que todas me están llevando a una misma dirección. En segundo lugar, una buena estructura no solamente va a hacer que las personas comprendan mejor el mensaje, que no cause frustración, que no pierda su atención, sino que el mensaje sea recordado con mayor facilidad. Tenemos una gran tarea y responsabilidad ante estadísticas muy poco alentadoras, de acuerdo a personas que estudian la conducta y la mente humana. Si quiero que te comparta alguno de de los estudios, ¿verdad? De las bases de donde se concluye esta información, te las paso. Pero en general, hablando ya sea de un mensaje de la Biblia o de un mensaje de cualquier otra persona, de cualquier otra enseñanza, cuando nosotros no estamos recordando de forma intencional el mensaje, por eso es que en los colegios a los niños de diferentes formas se les está enfatizando y recordando y trabajan con ejercicios y con dinámicas y con imágenes, ¿verdad? Con diferentes métodos para que estén ellos asimilando y recordando el mensaje. Cuando tú únicamente das una conferencia, una plática, una predicación, la estadística es que después de 24 horas las personas van a recordar. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Qué porcentaje del mensaje creen que recuerden a las 24 horas? ¿Creen que sea el 90%? ¿Creen que sea el 50%? ¿Creen que sea entre el 20 y 30%? Exactamente. Veo que algunos están aquí identificados, ¿verdad? Reoli, casi te acercas. Al 10 vamos a llegar, pero no a las 24 horas. A las 24 horas se estima que van a recordar entre el 20 y el 30% de la enseñanza. Si bien nos va, si tuvo un mensaje claro, con una idea central clara. Entonces, ¿te ha pasado que llegas el domingo a casa, no fuiste a la congregación por alguna razón, pero tu familia sí, te quedaste enfermo, cocinando, lo que sea, y les preguntas, "Oye, ¿cómo estuvo el mensaje? Ah, estuvo bien bueno. ¿Y quién predicó? Fulano de tal. ¿Y de qué se trató? Híjole, ¿de qué fue el mensaje? No me acuerdo, pero estuvo bueno, habló de la Biblia. Oye, ¿qué versículos utilizó? No, pues estaban entre Génesis y Apocalipsis, las citas que utilizó y no se acuerda la persona. A mí me pasaba mucho cuando pastoreamos a la par de Toluca, también Santa Fe, que de repente yo llegaba en la tarde a Toluca, ¿verdad? Alguna actividad especial, o a la fecha, cuando teníamos las tardes de oración y venía de otra congregación en Ciudad de México, me encontraba con hermanos. Oye, ¿cómo te fue con la prédica del pastor que nos visitó X, fulano de tal? No, buenísima, qué bueno que vino. ¿Y de qué trató? Ay, no me acuerdo, pastor, pero estuvo bien buena, ¿no? Sí, tan buena que ni te acuerdas, ¿verdad? Y no es que el mensaje no haya estado bueno, sino que tristemente esta es la estadística. El cerebro retiene del 20 al 30% a las 24 horas. En una semana se estima que van a recordar del 10 al 20% de la enseñanza. Cuando me preguntan a qué te dedicas, digo, bueno, como pastor hago muchas cosas, pero
pues te puedo resumir en que gran parte del tiempo me dedico a que las personas me den el avión, a estar preparando, estudiando y enseñando con la esperanza de que a la semana recuerden el 10 o 20% del mensaje. Por eso para mí es bien importante que se lleven la esencia de la enseñanza, que esa esencia muchas veces va a ser o va a estar conectada con el mismo título del mensaje, ¿verdad? El título tiene que describir de qué trata tu sermón, el título tiene que ser parte de esa esencia, de ese todo de lo que tú quieres transmitir. Por ejemplo, yo este domingo titulé mi enseñanza, Él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces, yo sé que dentro de una semana no van a recordar la palabra hipotaguete de Santiago 4:7, no van a recordar el hipotasio donde viene hipotaguete, y no van a recordar muchas cosas, no van a recordar muchos versículos, pero si a la semana las personas que me oyeron recuerdan que Jesús se atribuyó a sí mismo una profecía del Antiguo Testamento, mira, no me importa que no recuerden cuál es el texto, cuál es la cita que fue en la sinagoga de Nazaret, pero con que en su mente se lleven esto. Una de las cosas a las que Jesús vino es a dar libertad a los cautivos, y no es la voluntad de Dios que yo viva cautivo. Él quiere hacerme libre y yo voy a vivir libre a través de mi comunión con Él, de conocer la verdad de la palabra. Recuerdo que en la alabanza, no me acuerdo qué ejemplos utilizó el pastor, pero también hay libertad. Ya con que las personas recuerden eso, yo me doy por bien servido. Entonces, por eso es que el mensaje tiene que ser muy claro, y yo siempre procuro, ¿verdad?, a través de pasajes bíblicos, ejemplos bíblicos, historias, ejemplos personales, aplicaciones prácticas, que esto lo veremos en las próximas semanas, ya es el músculo, la carne, los tendones, ¿verdad? Tratar de reforzar la idea central del mensaje. Oye, y cuando predicaste del poder de la vida en lo secreto, ¿de qué hablaste? Ni idea, pero con que te lleves en tu mente y que recuerdes después de semanas, hay poder en la intimidad con Dios, y ahí nos habla y nos dirige y es importante, yo con eso me doy por bien servido. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Si yo comparto un mensaje con muchas ideas desordenadas, que no están conectadas entre sí, que no tienen que ver, ese 10 al 20% se va a reducir probablemente a un 5 o a un 0%. Si yo te saturé de información, y esa información no está interconectada entre sí, es muy probable que a los pocos días tú no vayas a recordar nada, porque fue demasiado para procesar. Si te saturé de información, pero esa información está conectada entre sí y es parte de la misma esencia, simplemente reforzado de diferentes formas. No sé si te has dado cuenta, yo muchas veces explico una idea de forma implícita y luego la demuestro de forma explícita. A veces simplemente es cuento una historia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento de algún personaje, cuál es la enseñanza implícita, y la refuerzo de forma explícita. Estoy enseñando lo mismo con dos métodos distintos y luego lo refuerzo con algún testimonio de algún hermano, alguna historia personal en tercera persona, porque no me gusta mucho hablar en primera persona, ¿verdad? Se puede prestar a presunción, a menos que sea para ponerme de mal ejemplo, prefiero mejor no hacerlo. Entonces, fíjate, con alguna historia de la Biblia, con algún pasaje doctrinal explícito, con algún ejemplo práctico, con algún testimonio, estoy diciéndote lo mismo muchas veces de diferentes formas y ni cuenta te diste. Y a lo mejor estuve durante una hora de enseñanza diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, de diferentes formas, con diferentes métodos, y todo esto con la intención de que tú te lleves la esencia únicamente de la enseñanza. Si no somos nosotros claros y nuestras ideas no están conectadas con un orden lógico, con una secuencia, pues es muy difícil que las personas puedan recordar nuestro mensaje. Déjeme tomar un trago de agua. A las 2 semanas van a recordar del 5 al 10% de nuestra enseñanza, y después de algunos meses no van a recordar absolutamente nada. Y ahí solamente nos queda que lo que aprendieron esas semanas pueda generar una convicción en su corazón, ¿verdad? Y que puedan vivir esa convicción, y que a lo mejor ya no la tienen tanto en la mente, pero la tienen viviendo en el día a día en el corazón. Entonces, estas estadísticas son con un mensaje claro, contundente y bien armado. Si nosotros lo damos en desorden, con un montón de ideas, las estadísticas empeoran. Si nuestro mensaje es confuso, si nuestro lenguaje es rebuscado, si mezclamos un montón de ideas, pues menos van a recordar. Por eso es que, queridos hermanos, insisto,
Debemos ser lo más claros y sencillos posibles, como algún día les dije, sin perder profundidad, simplemente utilizando palabras sinónimos más sencillas, ¿verdad? Y no querer presumir y ostentar cuánto sabemos con un lenguaje rimbombante, ¿verdad? Entonces, sin las ideas claras y conectadas, pues la gente no va a entender y es muy probable que hasta tú mismo te hagas bolas, que digas, ¿de qué está hablando? ¿Dónde estaba? Ya me perdí. En cambio, si tienes una claridad, hasta puedes tener un mapa mental y puedes inclusive aventarte a predicar sin el bosquejo en la mano. ¿Qué me hubiera pasado este domingo? Y pongo el domingo, como te lo he dicho, si en estos cursos hablo mucho de mí, no es porque yo soy el modelo a seguir, sino porque yo no puedo hablar de los procesos de otros, ¿verdad? Ya lo he dicho antes, pero si alguien ve únicamente este video, por eso lo recuerdo casi cada semana, porque yo solo conozco mi proceso y puedo ilustrarlo con ejemplos de lo que he enseñado recientemente. No puedo enseñarte cómo lo vivió alguien más porque yo no estuve en sus zapatos ni conozco su bosquejo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo pierdo mi bosquejo este domingo? Bueno, quizá no recuerdo algunas palabras griegas, quizá no recuerdo exactamente algunos pasajes, pero al estar todo conectado pude haber compartido el mensaje, porque mi mensaje básicamente era Jesús citando la porción de la Escritura donde se atribuye a sí mismo el cumplimiento de Isaías 61, donde él vino a dar libertad a los cautivos. Después divido mi mensaje en dos bloques. La primera parte, la primera idea central era demostrar que Dios no nos quiere viviendo cautivos, que no es la voluntad de Dios vivir un cristianismo de segunda que él vino a dar vida y vida en abundancia. Pude haber sostenido mi mensaje solamente con Lucas 4 como introducción, luego primer bloque con, fíjate, no tengo el mensaje aquí, pero recuerdo que era Juan 10:10, la vida en abundancia, desarrollar la idea de la vida Zoe, y de ahí segundo bloque del mensaje con 5 puntos que son subtemas derivados del punto 2, que era y cómo vivir nosotros en libertad, que era uno, a través de un arrepentimiento genuino, dos, de una vida en la palabra, tres, de una vida de comunión, sujetos a Dios, porque no es solo resistir al diablo, sino someterte a Dios. Cuatro, hablamos de la autoridad que nos dio sobre toda fuerza del enemigo. Y cinco, el poder de la alabanza. Fíjate cómo sin un bosquejo físico, simplemente teniendo en mente la claridad de qué trata el mensaje, a dónde quiero llegar, yo podría compartirlo sin el bosquejo en la mano. Y digo yo, porque te estoy hablando de este ejemplo, pero tú también lo puedes hacer. No, hay gente que a veces se friquea, ¿no? ¿Cómo voy a compartir sin el bosquejo? Si tienes tus ideas conectadas y como te dije hace unas semanas, es entre comillas tu palabra, no es tuya, es de Dios, pero que realmente tú ya te la apropiaste en tu corazón, ya lo asimilaste, ya lo entendiste, ¿verdad? Ya te apasionaste, ya te conectaste, te identificaste, lo puedes llegar a compartir de esa manera sin ningún problema. Y si tienes el bosquejo, pues es imposible prácticamente que te pierdas porque todo está interconectado, ¿verdad? Entonces, si yo de repente el domingo me friqueo a ver punto 3, ¿qué seguía? Ah, pues el 4 trata acerca de la autoridad que tenemos sobre toda fuerza del enemigo y cómo Jesús resistió a Satanás con la palabra, y el 5 de la alabanza, porque cada idea está interconectada. Pero imagínate que punto uno, punto 2 y los 5 subtemas del punto 2 fueran ideas totalmente distintas, desconectadas, sin ninguna secuencia, sin ningún orden ni armonía entre sí, y de repente me pierdo, voy a acabar totalmente confundido. Y es lo que le pasa a mucha gente, ¿verdad? Yo he conocido, por ejemplo, a predicadores aún de renombre que de repente de dos mensajes quieren hacer uno, mezclan ideas y que acaban bien perdidos porque se nos terminaron confundiendo un poco. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esa claridad. Ahora, volviendo a la analogía del esqueleto, digamos que el mensaje, ¿verdad? Y la semana que entra hablaremos de eso, es la carne, los músculos, los ligamentos, todo el refuerzo, las ideas, los ejemplos, el estudio, el significado de las palabras, ilustraciones, todo eso es lo que va ligado al esqueleto, pero todo eso no puede presentarse si no hay primero el esqueleto. ¿Sí me explico con esta analogía o no? O sea, tú puedes tener muchas buenas ideas, ejemplos, pasajes, historias, testimonios. ¿Y qué es lo que hace mucha gente? Empieza a contarte todo eso al aire. Un testimonio, una historia, una ilustración, un ejemplo, otra historia, otro testimonio, otra ilustración, otro ejemplo. Y de repente dijo muchas cosas y ninguna. Entonces, todo eso tiene que ir pegado al esqueleto, y con el tiempo iremos viendo también cómo decidir qué partes voy quitando del esqueleto y cuáles se van a quedar. Pero lo primero que necesito es mi esqueleto. Las ideas no pueden sostenerse al aire. Tenemos que tener al esqueleto firme. ¿A qué me refiero con el esqueleto?
Tenemos aquí arriba, supongamos, la introducción, abajo todo el cuerpo de desarrollo y hasta el final la conclusión. Son nuestros tres puntos o las tres partes principales de un bosquejo. En nuestro desarrollo, en todo el cuerpo de la enseñanza, tengo que tener bien claro cuáles son mis puntos principales. Como yo te lo expliqué, para mí este domingo fueron dos. Es la voluntad de Dios que vivamos en libertad, no es la voluntad de Dios que vivamos esclavos, punto uno, y punto dos, cómo vivir en libertad. El punto uno fue único y el punto dos tenía cinco subdivisiones o cinco incisos o cinco subtemas que eran secundarios, ¿verdad? Si yo te pongo cinco puntos y cada punto con otros cinco subpuntos, ya te hablé de 25 ideas. ¿Qué vas a recordar acabando el mensaje? Ni yo voy a recordar la idea 23 y la 17 y la 16. Voy a acabar bien perdido. Ya cuando tienes tantas ideas, tantos puntos y subpuntos, lo ideal, como te dije hace poco, es que ya mejor hagas una serie donde vayas tú dividiendo los temas. De hecho, es muy probable que alguien me hubiera recomendado a mí el domingo hacer de mis cinco subpuntos de cómo vivir en libertad una serie desarrollando cada uno de los puntos. Yo estoy consciente como esto, como maestro de la palabra, que lo que hice es arriesgado. ¿Por qué me animé? Porque el máximo de puntos que se recomiendan son justamente cinco, ya más no. O sea, digamos que es de una idea hasta cinco subtemas o cinco puntos principales. Es todavía lo que la mente puede alcanzar a retener. Punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, punto cinco, párale de contar. Me animé por eso, número uno, y dos, porque yo quería que en un solo mensaje toda persona que lo escuchara se llevara las ideas completas. Yo no quería arriesgarme a que alguien que está luchando por vivir en libertad tuviera que esperar 3 semanas hasta el punto tres para experimentar el poder de la libertad que obtenemos cuando vivimos sujetos a Dios. Menos quería esperarme hasta dentro de 5 enseñanzas, quizás hasta el próximo año, ¿no? Porque me tocará salir a otra iglesia, vendrán invitados, entonces quizá 2, 3 meses para el punto cinco. Imagínate a alguien luchando con la libertad y hasta dentro de 2, 3 meses ya que se lleve el gran tesoro de lo que implica una vida de alabanza y el poder libertador que hay en un estilo de vida de alabanza a Dios. Entonces es por eso que dije, voy a reducirlos, hacerlos sencillos, no voy a profundizar mucho en cada uno, pero quiero que se lleven todas las verdades en una sola enseñanza para que de a una quien está luchando pueda tener algunos consejos prácticos de cómo obtener su libertad, ¿verdad? Ahora, otra cosa que pude haber hecho era dar este mensaje como introducción y ya luego desarrollar cada uno de los puntos en otra enseñanza. También sería algo válido. En esta ocasión no lo decidí así porque ya quiero comenzar pronto una serie de la familia y simplemente quise dejarlo en un mensaje, ¿verdad? Pero si yo no tengo mis ideas claras, como te decía, pues el mensaje se me cae a pedazos. El esqueleto tiene que estar firme y te estaba diciendo, tengo introducción, cuerpo de desarrollo, conclusión. En el cuerpo de desarrollo tengo que tener mis puntos principales, punto uno, punto dos, punto tres o un solo punto, los puntos secundarios del mensaje. Como hace poco te lo dije, cada punto principal irá respaldado de su base bíblica, porque no vas a predicar tus ideas, tus conceptos, tus testimonios, ¿verdad? El punto no puede ser tu vida. Puedes reforzarlo con tu vida, digamos que la palabra y la idea de la palabra es el esqueleto y ya tu testimonio, tu ejemplo de aplicación, tu ilustración, vienen siendo ya parte de la carne, de los músculos, de los ligamentos, de todo aquello. Bueno, ligamentos no, ligamentos ahorita vamos a ver qué es lo que son, ¿verdad? Pero digamos ya de la carne que va pegada al esqueleto. Pero el esqueleto en sí es mis dos, tres, cuatro, máximo cinco puntos y cada uno de los subtemas que voy a tratar dentro de cada uno de los puntos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es mi idea principal, ya sea el tema que voy a tratar, si me enseñas es temática, o el pasaje de la escritura que estudié y cuál es la idea que extraigo de él a través del exégesis, si voy a predicar de forma expositiva. Si quieres ver la diferencia, por ejemplo, y ya ahora que hagamos el ejercicio de darte bosquejos, te voy a dar ambos. El domingo fue una enseñanza temática, el jueves que enseño Primera de Corintios y el miércoles Santiago es expositiva, ¿verdad? Entonces tú puedes ahí ir viendo, ¿no? El jueves, por ejemplo, pasado, solamente prediqué toda la enseñanza de un versículo, Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintio.
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la idea que yo extraigo de acá? ¿Verdad? Que la iglesia de Dios que estaba en Corintio eran a su vez los santificados en Cristo Jesús y que todos ellos eran llamados a ser santos, pero no solo ellos, sino todos nosotros. De ahí saqué el título de la enseñanza, ¿verdad? Iglesia que no es santa, no es iglesia verdadera, porque hay una correlación entre la iglesia y el llamado a vivir en santidad. Entonces, toda mi enseñanza fue únicamente el versículo 2, ¿no? Y básicamente fueron dos puntos. Número uno, la iglesia es de Dios. Y número dos, la iglesia de Dios ha sido llamada a ser santa. No se trata de solo soy salvo y vivo como quiera. Entonces, es una enseñanza muy sencilla, pero muy profunda y muy poderosa, en la cual pues no me fui a otras historias de la Biblia y pude haber abordado esto de otras formas, ¿no? Pude haber empezado con sin santidad nadie verá a Dios, pude haber utilizado el ejemplo de Sansón cuando no se guardó y dejó de vivir apartado para Dios y hacerlo temático, pero a la manera expositiva pues bueno, me limito a lo que dice Primera de Corintios 1:2 y de ahí mismo saco todo el cuerpo de desarrollo, que se vale si quiero reforzar e ilustrar con otras porciones de la Biblia, pero digamos que el versículo 2 y la idea central que transmite sería mi esqueleto y todo lo demás sería pues ya músculos y la carne con la que refuerzo, pero el esqueleto es la palabra. Entonces, volviendo a lo que estaba, tienes la idea central, ya sea de una enseñanza temática como la que el domingo compartí, o de una enseñanza expositiva como el ejemplo que te acabo de dar. ¿Qué es lo que sigue? Explicarla. Puede ser con un punto que vas desarrollando en secuencia o 3 a 5 puntos máximo por la razón que ya explicamos. Lo importante es que cada uno de los puntos tienen que girar en torno a la idea principal del mensaje, aun cuando sean puntos distintos, ¿no? Como el domingo, el orar, el discipulado, el alabar, son temas diferentes, pero estaban interconectados con su correlación que tienen con la libertad. ¿Se me explicó o no? O sea, de forma aislada, independiente, son temas diferentes. La oración, el discipulado, la alabanza, la palabra. Pero el domingo, y en algún momento lo mencioné, ¿verdad? Dije, estoy hablando de esta verdad que tiene otras implicaciones, pero me estoy limitando a hablar de su conexión con el tema principal. Por ejemplo, cuando hablé de la alabanza, pude haberme desviado a qué es la alabanza, por qué es importante alabar, dónde nace la alabanza. Ni siquiera me puse a hablar de eso, simplemente me limité a hablar de su conexión con el tema principal, que es por qué la alabanza trae libertad también a nuestras vidas en el mundo espiritual. En el discipulado también me pude haber puesto a hablar del poder de la palabra, que nos guía, que nos enseña, que nos corrige, pero me limité a hablar de la correlación entre la palabra y la libertad, basado en Juan 8:31 y 32, conocer a la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, aun cuando los puntos parecieran ser distintos, es nuestra chamba, nuestra responsabilidad que estén conectados con la idea central del mensaje. No quiere decir que todos los puntos son lo mismo, pueden ser ideas distintas, pero que de alguna manera tienen que estar conectadas y relacionadas a la idea principal del mensaje. Tienen que ir en progresión, tenemos que ir como desmenuzando, como aclarando el panorama, no confundiendo cada vez más. La idea es que a lo mejor comienzan como sin tanto entendimiento, un poco nublados, y el panorama se va aclarando, ¿verdad? Hay un pasaje en Proverbios que digo, no es este la aplicación, habla más bien de nuestra vida diaria, que dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. No tiene que ver con homilética ni con la preparación de un mensaje, pero así debería de ser, como que estamos en el amanecer y se van aclarando ideas, voy desmenuzando, ¿verdad? Voy dando más claridad. Si comencé con un problema, después va a venir la resolución al problema, no al revés. Entonces, el domingo, por ejemplo, parto primero de la declaración de Jesús, luego de explicar que esa es la voluntad de Dios y termino de cómo vivirla. Imagínate que hubiera empezado al revés el mensaje, ¿no? Vamos a ver cómo vivir en libertad y los 5 puntos. Y luego, porque esta es la voluntad de Dios y Jesús se adjudicó esto. Entonces, no es que está mal, pero como que hasta te pierdes, ¿no? O sea, terminas con la declaración de Jesús en vez de terminar ya con la claridad de, ok, ya entendí lo que Jesús dijo, que es la voluntad de Dios, y al final me llevo en mi mente cómo vivir eso en mi día a día. Entonces tenemos que ver cuál es la secuencia, el orden, la progresión correcta para ir aclarando las ideas al fin de llegar a nuestra conclusión, y cada uno de estos puntos tiene que estar interconectado, y a esto que algunos comparan con el ligamento,
le suelen llamar como una oración de transición. Vas a escuchar mucho este término con quienes lleguen a enseñar de homilética. Una oración de transición es eso, una oración o puede ser una pregunta o una afirmación o una recapitulación de lo que has visto. El punto es que tú de alguna manera interconectes una idea con la otra. Digamos que estamos en el cuerpo del desarrollo del mensaje, punto uno, dos, tres, cuatro, cinco, y la oración de transición lo que va a hacer es ligar un punto al que sigue, al que sigue, al que sigue, para que no digas, y punto uno, y punto dos, y punto tres, ya está muy padre, pero ¿qué tiene que ver con el uno? Sino que la oración de transición hace que de una manera fluida y suave, ¿verdad? El mensaje se vaya conectando y que no sientan las personas como que bruscamente ya les cambiaste el tema y se llevaron cinco prédicas en una. Entonces, hay personas inclusive que recomiendan, ¿verdad?, que tú escribas tal cual de forma textual la oración de transición. Yo en lo personal no lo hago. Ahorita te cuento por qué. Pero antes quiero darte el ejemplo otra vez, basándome en el tema del domingo, ¿no? Yo no noté mi oración de transición porque había una secuencia lógica que a mí mismo al estar enseñando me va a guiar a que quizá cambie el tipo de las palabras que utilicé entre un sermón en un servicio y otro, pero ahí la oración de transición porque están interconectadas las ideas. Entonces, punto uno, demostramos que es la voluntad de Dios, que no vivamos nosotros esclavizados, sino que vivamos libres. Y mi oración de transición fue, bueno, ahora que demostramos esto, la pregunta es, ¿y cómo le hacemos para vivir en libertad? Y de aquí pasamos ya al punto dos, con sus subtemas. Otra oración de transición pudo haber sido, bueno, a pesar de que hemos demostrado esto, desafortunadamente hay muchas personas que no lo han logrado y quizá tú te sientes frustrado porque ya crees esta verdad, pero no has logrado vivirlo en el día a día. ¿Cómo le hacemos para hacer de esto una realidad? Y pasamos del punto uno al punto dos. O pudo haber sido simplemente, ¿no? Una vez que hemos aprendido qué es la voluntad de Dios, vamos a ver en el siguiente punto cómo lograr llevar esto de la mente a la vida diaria, al corazón, cómo vivir en libertad. Si te das cuenta, son diferentes oraciones de transición, algunas con una afirmación, algunas con una pregunta. No tenía aquí escrito todo esto. Y luego a propósito, simplemente para ilustrarte cómo, si yo tengo en mi mente una claridad de lo que estoy enseñando y hay una conexión natural entre un punto con el otro, quizá ni requiera tener escrita esa oración de transición, porque al pasar al siguiente punto, la conexión natural que existe entre uno y otro me va a llevar a eso. Y lo mismo con los subtemas o los subpuntos del segundo punto, el uno, 2, 3, 4 y 5. Recapitulo, y aquí me voy a ventanear porque hay algo que probablemente hice mal a la luz de la homilética. No todo lo que pongo de ejemplo es de buen ejemplo, ¿verdad? Punto uno, 2 y 3 lo interconecté, el 3 con el 4 y el 4 con el 5 ya no lo hice. A ver si ahorita lo cacharon y se los voy a explicar, ¿verdad? Entonces, este es un buen ejemplo porque nos enseña cómo puede haber o no una conexión y una interrelación entre uno con el otro a través de una oración de transición. Entonces, palabras más o palabras menos, lo que recuerdo era esto. Punto uno, hablamos del arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es mi oración de transición? Aquí no fue una palabra, una pregunta, sino una recapitulación. Ok, entonces ya que me arrepentí, ¿verdad? Y que entregué mi vida a Cristo y tengo esta posición legal de autoridad, de libertad, lo que sigue es disipularme y leer la palabra. ¿Por qué? Porque aunque tenga la posición legal, Satanás a través de mentiras va a querer hacer que no lo vivas. Y ya pasé al siguiente punto. Explico hablar de cómo la verdad nos hará libres. ¿No? Y, güey, y luego punto tres. Y bueno, ya que vimos que la verdad nos hace libres y por qué es importante la palabra y todo esto, porque hay personas que aún así no lo viven, porque no es suficiente solamente el conocimiento, sino que al conocimiento le tenemos que añadir, punto número tres, una vida de rendición a Dios. ¿Te das cuenta cómo estoy interconectando uno con el otro? O sea, no estoy esgrimiendo ideas al aire, sino que estoy enriqueciendo. Ya entendí que necesito arrepentirme, pero le sumé la importancia del discipulado. Ya entendí la importancia del discipulado y su relación con la libertad, pero le sumé la importancia de una vida de comunión. Ahora, el 3 no lo conecté con el 4. ¿Se dieron cuenta o no? Terminé con el 3 que era la importancia de una vida de rendición, someterte a Dios, humillarte a Dios, y de ahí les hablé de la autoridad que el Señor nos da para reprender sobre toda fuerza del enemigo. Y cuando Jesús resistió a Satanás, hablé de la gente que tiene opresión, pero no los relacioné. Y ahí es donde las personas se nos pueden llegar a perder tantito, ¿no? Como que cuál es la conexión de uno con el otro. Y tampoco conecté el 4 con el 5, simplemente dije, y por último, punto número 5, no
no te pierdas de experimentar el poder de libertad que trae una vida de alabanza. Entonces el 4 y el 5 los dejé medio solitos, medio huerfanitos. Entonces cuando estaba haciendo esta enseñanza, ¿verdad? Estaba recapitulando y dije, ahí me faltó, ¿no? Haber conectado. Pude haber dicho, por ejemplo, y bueno, hermanos, además de estos puntos, es importante tener una vida de alabanza por esta razón. Y por último, ¿verdad? Si tú a pesar de todo esto estás sintiendo opresión, haber puesto el punto número 5. O sea, en un orden lógico, quizá la recomendación hubiera sido poner el punto 5, que es el de la alabanza, en el 4, para conectar la alabanza con la rendición y terminar con el 5, que era el poder que Dios nos da para reprender sobre toda fuerza del enemigo. ¿No? Decir, bueno, y si a pesar de todo esto tú sientes opresión, tienes autoridad para echarlos fuera en el nombre de Jesús, para reprender, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico o no? Esa secuencia es más natural que como lo hice. O sea, no todo siempre lo hacemos bien. Y son cosas que tú te das cuenta después de haber enseñado. Por eso yo siempre recomiendo, sobre todo las primeras veces que tú te escuches, ¿verdad? Primero que tú veas tu bosquejo, porque tú mismo vas a hacer cambios. O sea, yo pude haber hecho esto antes de predicarlo, pero ya no lo hice. Me di cuenta hasta después. Pero cuando tú lo checas, vas a hacer cambios en ese momento. Y así, no sabes que esto está aquí muy forzado, esto no tiene que ver, esto es paja, va de relleno, lo quito, esta parte no encaja aquí, voy a cambiar el orden, ya lo tienes todo, ya oraste, meditaste, etcétera. Ahora, ya que predicaste, vuélvete a escuchar porque te vas a dar cuenta de pequeños detalles como estos hacia el final del mensaje. Entonces, ya no puedo regresar el tiempo y cambiarlo, ni modo, no pasa nada. Tampoco es que dije una herejía, pero pude haber cambiado el orden y para alguna futura enseñanza, probablemente si vuelvo a dar este mensaje algún día, lo voy a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo generalmente no escribo mis oraciones de transición? Porque como te digo, bueno, estoy consciente de que hay una secuencia lógica, entiendo la correlación que hay entre un punto y otro, y mi oración de transición suele fluir de forma espontánea y natural, ¿no? Pero eso implica el riesgo de lo que me pasó el domingo, que de repente pues no conectaste tan fluida ni lógicamente un punto con el otro y por eso es que la mayoría de los consejeros de la palabra recomiendan que sí lo pongas por escrito y la verdad es que no estoy en desacuerdo. Sí te lo recomendaría, sobre todo en un principio, para que no te quedes congelado, porque es muy probable que te gane el nervio y que aunque tú sepas antes de compartir la interconexión que hay o la correlación que hay entre un punto y el que sigue, probablemente por el nervio estás tan paralizado que no sepas cómo pasar de un punto a otro. Y he visto a personas que les sucede esto, acaban con un punto, se quedan un segundo, no saben qué decir, van a la Biblia, van al bosquejo, buscan en sus hojas que sigue y continúan hablando. ¿Has visto esos casos o no? ¿Sí los has visto o no? Se acaban el punto 2, por ejemplo, y no se acuerdan que siguen el 3. Se quedan paralizados. Me pasó una vez con una persona de mucha experiencia, que se me hizo raro y de repente empezó ahí a buscar y hasta que lo encontró no dijo nada. Entonces, la oración de transición o el tener bien claro en tu mente cómo se conecta uno con el otro va a hacer que no haya esos tiempos muertos. Es diferente una pausa intencional que hiciste para que las personas reflexionen, para que mediten, para que asimilen una idea profunda que acabas de esgrimir, a un tiempo muerto que es porque no sabes qué decir en ese momento. Cuando tú tienes claro tus ideas, ¿verdad? Entonces, en lo que buscas, yo hago mucho esto, en lo que estoy buscando, lo que sigue en el bosquejo, ya en mi mente estoy, y al hablando, haciendo esa oración de transición entre un punto y el que sigue, ¿verdad? Entonces ya hago la oración de transición y ya empiezo a hablar con lo que viene, porque un punto está conectado con el otro. Entonces, de esta manera, tu mensaje, aunque está hecho de diferentes puntos, se ve como un todo conectado en armonía y no como una serie de ideas desconectadas al aire. Y aquí va de la mano lo que enseñé hace algunas semanas, no recuerdo si fue en la enseñanza o en el tiempo de preguntas, pero que es importante que tú tengas desde el principio claro tus versículos base y tus versículos de respaldo. Los pasajes que vas a leer, que son el respaldo de cada idea central, el pasaje inicial, que es tu idea central, y los versículos que simplemente lees como refuerzo o que inclusive llegas a citar como refuerzo, ¿verdad? Aunque tengas muchos versículos, si tú lees todos, la gente se va a perder al estar cambiando las páginas de la Biblia. Entonces, lo recomendable es que cites aquellos que estén sosteniendo las columnas
de tus puntos principales y los demás los puedes citar sin llevar a las personas a la lectura necesariamente. Y bueno, vamos a orar y tener 15 minutitos de preguntas y respuestas. Señor, damos gracias por tu enseñanza en esta noche. Padre, pedimos tu dirección y tu auxilio para ser claros en la enseñanza de tu palabra, Señor, para que primeramente nosotros en nuestro corazón podamos asimilar la idea central y luego con sabiduría podamos transmitirla, Señor, de una manera contundente. Nuestra confianza está puesta en ti. Yo oro por mis hermanos para que en el momento que tú les llames y comiencen, Padre, a enseñar, o los que ya lo están haciendo, puedan, Padre, tener claridad en la transmisión de sus ideas, Señor, y con fluidez, Padre, hablar de tal manera que a pesar de las estadísticas desalentadoras, las personas puedan recordar la esencia del mensaje y guardar eso en su corazón. Que así sea hecho, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos al micrófono para preguntas relacionadas con el tema, por favor. Por favor, las personas que tengan preguntas, alcen su mano o pueden mandar la pregunta también en el chat y las vamos por aquí leyendo. Gracias, prima. ¿No hay preguntas? ¿Eso significa que fui hiperclaro esta noche o O que que me dio me en dio el en el avión? avión. Ya tenemos la primer manita levantada. Polet, adelante con tu pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Poleto. Eh, bueno, yo estoy participando en casas de rehabilitación y me tocó Ok. el tema de la regeneración. Entonces, de alguna manera mi mente sí entiende lo que es la regeneración. De hecho, en los manuales que nosotros llevamos viene explicado el tema. Sin embargo, la explicación que venía en el manual no era conforme a lo mejor lo que mi mente comprendía. Entonces yo empecé a buscar predicaciones y a tratar de guiarme pues sí, de algo más, aparte de lo del manual. Sin embargo, llegó un momento donde caí como en una confusión, no confusión de que yo no entendiera lo que es la regeneración, sino una confusión de que yo ya no sabía cómo explicar el tema. Entonces, traté de sintetizar lo que mi mente comprendía, sin embargo, me pasó justamente lo que usted decía, ¿no? Al momento de dar el tema, hice muchas pausas, tuve bastantes silencios, porque no logré concretar el tema y pues obviamente sí me di cuenta que de pronto los chicos ponían atención y de pronto ya se me estaban durmiendo y para mí fue en cierta forma frustrante porque yo quería transmitir el mensaje, la palabra de Dios, pero ni siquiera yo misma la había podido concretar. Ok, Polet, si es que la primera parte es justamente asimilar uno perfectamente bien el mensaje. Hace como 3 semanas les dije que si no somos capaces de resumir lo que vamos a hablar, si alguien nos preguntara de qué vas a hablar y nos cuesta trabajo y no puedo decir en una oración o en un resumen de unos minutos de qué voy a estar compartiendo, quizás porque no tengo bien claro y entonces necesito prim- primero aclarar mis ideas. Ahí yo le hubiera recomendado quizá cambiar el tema, o explicarlo de una manera más sencilla si no le ha quedado clara la parte profunda, ¿verdad? Entonces, si no tenemos una claridad de nuestra idea, sí tenemos que hacer una pausa. Es mejor no meternos a fondo en un tema que no dominamos, hablar otro tema o simplemente mencionar una parte. Ahorita le digo, por ejemplo, qué es lo que pudo haber hecho, a meternos de lleno en algo pues que no vamos a terminar desarrollando bien y que va a terminar trayendo confusión, ¿verdad? Entonces ahí faltó eso. Primero, pues asimilar bien la idea, buscar con alguna ilustración, con alguna analogía, cómo poder explicar el tema. Yo hubiera recomendado, digo, no es como tal la doctrina de la regeneración, pero tiene que ver con el nuevo nacimiento,
cuando Jesús habla con esta persona que era de, alguien me recuerda, era no era samaritano, cuando le dijo que era necesario, creo que era un fariseo, que le dijo que era necesario nacer de nuevo, pero ¿cómo voy a meterme en el vientre de la madre? No, es que el nuevo nacimiento es espiritual, espiritual, ¿no? no es. Sí, fue a Nicodemo. Sí, Nicodemo, ok, sí, cuando abres micrófono, prima, me escucho doble, pero ya vi. Con Nicodemo, entonces, buscar alguna ilustración que fue lo que hizo Jesús en esa ocasión, ¿no? Para enseñar una verdad profunda, utilizó un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué entienden ustedes por regenerar, ¿no? Preguntarle a las personas, escuchar algunas opiniones, ¿no? El ser humano lo entiende como cuando algo se vuelve a hacer, ¿no? Se regenera la piel o alguna herida o algo por el estilo. Entonces, explicar muy básico, si no lo domino bien, un concepto muy sencillo, ¿no? Bueno, la regeneración en la Biblia es cuando nosotros espiritualmente volvemos a nacer, citar dos o tres pasajes nada más y explicar los beneficios de ese nuevo nacimiento que ahora nos permiten tener comunión con Dios, que cambia nuestra identidad, que somos hijos, que somos salvos, algunas verdades que reforzaran por su contexto quizá la identidad, ¿verdad? Y de ahí pasarme a otro aspecto importante. Bueno, chicos, la regeneración no quiere decir que ya somos santos canonizados. Es regenerado el espíritu, pero nuestra carne sigue siendo carne. Y yo a lo mejor hubiera sugerido dividir el mensaje en dos partes. Uno, explicar la regeneración espiritual con dos o tres subtemas de lo que eso implica a sus vidas, fortaleciendo su identidad, su comunión con Dios, que se acerquen confiadamente al Señor, creyendo que ahora son nueva criatura en el Espíritu, pero la segunda parte del mensaje, enfatizar que no se pueden confiar y bajar la guardia porque la carne sigue siendo carne, ¿verdad? Y quizá hablar de Romanos 7 y algunos ejemplos de luchas, de recaídas de hombres de Dios en la Biblia y el ejemplo hacia ellos, la aplicación personal de cómo pues no pueden ellos bajar la guardia y confiarse. Entonces, eso ya lo veremos la próxima semana. Eso es lo que, digamos que la estructura, la columna hubiera sido la doctrina de la regeneración y la segunda parte que les mencioné, el no confiarte y bajar la guardia, y ya todos los ejemplos, ilustraciones, aplicaciones prácticas vendrían siendo la carne y el músculo. Entonces, es lo que hubiera a lo mejor recomendado, pero sí en síntesis tenemos que entender bien la idea y si no lo entiendo, mejor escucho prédicas, veo comentarios bíblicos, pregunto, averiguo, investigo, y si sigo sin tenerlo bien claro, pues mejor me detengo tantito con ese tema. Y hasta ser honestos, ¿no? Si le pusieron ese tema, sabe que al encargado, mira, la verdad es que no lo tengo bien claro. ¿No? O sea, si a mí el pastor Armando me dije, oye, si predica este domingo de la bestia y los dragones y las siete cabezas y los cuernos, y le diría, ¿sabes qué? Pues pásame un bosquejo y 200 prédicas para poderlo entender, porque así fresco en la mente no lo tengo muy claro. Mejor no me metería en un terreno que no domino. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que Creo que Naum levantó Nahum. la mano. Sí, adelante, Nahum, con tu pregunta. Muchas gracias, buenas noches. De hecho, tengo dos temitas. Una pregunta. Eh, Cuando ya empieza uno sobre el sermón por ejemplo, expositivo, no puede mezclar con otro tipo de sermón, ¿verdad? Tiene que ser sobre la misma base que tiene. Bueno, como dijimos desde un principio, la homilética es una guía, no un molde. Ok, ¿Verdad? El predicar de forma expositiva tiene muchas ventajas que ya nosotros mencionamos en su momento, que es dejar que la misma Biblia nos vaya guiando en el tema, pero eso no quiere decir que yo no puedo introducir otras partes de la palabra. Lo podemos hacer si consideramos que hay una razón válida. Hay que recordar que la enseñanza, la palabra fue escrita, ¿para qué le dijo Pablo a Timoteo? Para instruir, corregir, claro, muy bien. redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si yo creo, ¿verdad? Que hay algo que puedo, con base en la palabra misma, que no me estoy desviando del tema, utilizar para reforzar y que me edifique, me exhorte, me redarguya, que me perfeccione de alguna manera, lo podemos hacer.
Yo lo acabo de hacer la semana pasada con los hombres. Estoy hablando de Santiago 1, las pruebas, y les dije, me voy a salir tantito de la línea que está llevando Santiago para hablarte de 4 diferentes propósitos de las pruebas. Santiago no los menciona, simplemente dice, alégrate por la prueba, porque la prueba de la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿verdad? Entonces Santiago nos enseña pues que la prueba va a fortalecer nuestra paciencia y que a través de la paciencia vamos a ser teleios, que significa maduros. Hasta ahí, pero yo decidí, ¿verdad? Después de haberlo orado, pues que era necesario que supiéramos algunas de las posibles causas por las que Dios nos prueba. Entonces, no fue parte de una enseñanza expositiva porque no es de lo que trata ese texto. Digamos que estaba relacionado indirectamente porque es un tema que tiene que ver con el propósito de las pruebas, y aunque Santiago no está abordando los diferentes posibles propósitos, yo lo consideré necesario y lo hice y lo seguiré haciendo cuantas veces crea que es necesario. Y habrá algunos que les digan, no, no lo hagas. Yo en lo personal diría, si crees que es necesario, porque el pasaje expositivo trata un tema central, pero no está abordando ahí directamente un subtema que es importante, quizás sí sea necesario, ¿verdad? Abordarlo. Pues, por ejemplo, llegamos a algún pasaje, una parte en la palabra que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay gente que de aquí se basa para decir que la salvación se puede perder. El pasaje en sí mismo deja claro, porque no dice ocupaos por vuestra salvación, como si la salvación fuera una meta por la que tengo que trabajar. El prefijo no es este, es ocupaos en vuestra salvación, enseñando de forma directa, ¿verdad? Que no es una meta por la cual trabajo, sino un estado en el cual me encuentro. Entonces no es trabaja para obtener la salvación, sino ocúpate en la salvación que ya tienes. No por ser salvo te eches en la hamaca, trabaja en ella. Entonces digamos que una enseñanza expositiva se limitaría a enseñar eso nada más, ¿verdad? Lo que el pasaje enseña y hasta ahí, pero quizá tú podrías considerar, depende mucho el público. Oye, ¿sabes qué? Estoy hablando con un grupo de personas que vienen de un trasfondo arminiano, que cree que la salvación se pierde. Entonces, quizá de ahí podrías agarrar para explicar de forma positiva esa porción de la palabra, pero decir, y además quiero enseñar los otros 5 o 6 textos más polémicos de donde las personas piensan que se pierde la salvación. O voy a dar una enseñanza o 2 o 3 acerca de la seguridad de la salvación y reforzar con otros pasajes, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y empezar a reforzar, digamos que eso no sería una enseñanza expositiva ya, sino temática, pero que va ligada a la raíz del tema principal que estabas tratando cuando predicaste de forma expositiva. Y siempre y cuando consideres que es necesario, yo nunca encontraré un argumento bíblico para decirte no lo hagas si no te sales de la idea central. ¿Sí me explico? Sí, claro. Habrá algunos más cuadrados que te digan, no, nada más esta parte y ya lo respeto, pero no comparto esa opinión. Sí, me imagino porque se siente más cómodos ellos, ¿no? Irse por un solo camino. Sí, digo, es mucho más sencillo, ¿no? Y dejas que la Biblia diga lo que dice ahí, por eso ahí lo que nada más recomendaría yo es, bueno, primero la enseñanza expositiva para ver qué es lo que realmente dice la Biblia y no añadirle, no hacer una exégesis, pero ya que tenemos claro, como yo lo hice, ¿no? Primero en Santiago expliqué todo el pasaje en 2 o 3 semanas y ya terminé cerrando de las pruebas. Bueno, ya que entendimos todo lo que Santiago sí dice, quiero hablar de un tema que no dice, pero que tiene que ver, ¿no? Que cuáles son las posibles diferentes causas por las que Dios nos está probando, ya que entendí la idea central. Quizás sí sería un error que fuera lo primero que yo enseñara sin extraer primero la idea central del pasaje en sí mismo, ¿no? O otro ejemplo, les leí hace rato para estar más ubicados en contexto, porque a lo mejor no vieron el mensaje de Santiago. Hace rato que les leí el de pasaje de primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 2, donde expliqué que la iglesia fue llamada a ser santa. Podría quizá considerar, ¿no? Decir, a ver, voy a dar un subtema ligado al tema principal. Ya prediqué de forma expositiva la idea central, ahora podría añadir otra enseñanza la próxima semana. No es que lo voy a hacer, pero podría ser de cuáles son las razones más comunes por las cuales la iglesia pierde su santidad, ¿no? Los pecados más recurrentes, o de consejos de cómo lograr vivir en santidad, o algún ejemplo de lo que le pasó a alguien como Sansón,
El voto nazareo era básicamente un voto de vivir apartado para Dios. ¿Qué pasó cuando rompió ese voto? Y la comparación a nosotros. Entonces serían temas que van ligados con la enseñanza central, que le están reforzando, que le están ampliando, pero que no son en sí mismo parte de su estructura, pero que no le están tampoco contradiciendo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces no estaría mal, ¿no? O sea, eh, si yo estuviera en un retiro, por ejemplo, un fin de semana con puros jovencitos y me dijeran, háblales de Primera de Corintios, capítulo 1, bueno, quizá consideraría, antes de seguir hablando de otros temas, quedarme con ese y hablarles de la santidad, partiendo de Primera de Corintios como enseñanza, pues, enseñanza expositiva. Y digamos que esa sería mi columna, ya que la expliqué, la desarrollé, bueno, voy a seguir reforzando con otros subtemas que ya no son parte del texto, que son parte de la palabra, pero que refuerzan la idea del texto, que es la vida en santidad de diferentes perspectivas, con otros Ok. pasajes doctrinales, con historias implícitas, estoy finalmente reforzando. Yo sí te recomiendo que cuando lo considere necesario por alguna razón como esta, lo hagas. Y vuelvo al punto, quien diga que no, digo como que de dónde se lo saca, ¿no? Porque todos estos consejos que estamos viendo son solamente eso, consejos para una guía, pero no podemos encasillar a las personas a un molde. Otra cosita, en predicas anteriores había visto que estaban buscando el diccionario Strong. Yo lo tengo, no sé si gustan que se los comparta. Tengo ese y otros diccionarios. No sé Ah, si gusta. me mandaste mensaje, creo que lo tienes en PDF, ¿verdad, Naum? Sí, lo mandé por YouTube el mensaje, pero no sé dónde lo pueda mandar para compartírselo. Tengo ese y otros diccionarios también. Ok. Mira, mándame mensaje al rato por WhatsApp para ver cuál es tu contacto. Te, Ok. habi- te Nada más que no habilito tengo en su número. está ahí en el grupo de Homilética. A ¿No ver. estás en el WhatsApp de Homilética? Sí, sí. Ahí viene su Soy el, número. con- soy el contacto que mandó la liga de Zoom el día de hoy. Ujú. Está como Java, Ok. Java, que son mis iniciales. No se la sabían, pero no me llamo Jesse, soy Jesús Armando Bermúdez Alducin. He aquí nueva revelación. Algún día les contaré la historia, algunos se la saben. Inicia, ¿no? Manda el Pues, mensaje, te guardo, te doy de alta como administrador para que puedas enviar el PDF. ajá. Nada más no mandes memes de las chivas No, claro que no. y ya para que lo descarguen, ¿va? Y Es que no tengamos me pronto una sesión. ajá. No me aparece, pero si gusta usted me manda un mensaje a mí y ya se lo mando yo. Porque sí me En aparece el el, mensaje de Zoom, pero no aparece su a- número a- aquí, pues. ese contacto guárdalo, es el mío. Déjenme ver si me aparece para guardarlo. No es que nomás me aparece así como, nomás me aparece como mensaje, pues no me aparece su número para guardarlo. ¿Estás en el grupo de WhatsApp de Homilética? Sí, sí son. Ah, no, estoy en el canal, no en el grupo. Ok. Ok. Si no, Este, ahorita, si quieres, le escribo por privado aquí por medio de Zoom y que me pase su número Nahum y ya ok. lo contacto contigo. Perfecto, prima, muchas gracias. Gracias. Sí, porque si doy mi número aquí, este video luego se sube a YouTube y y no quiero ahí que me manden escribiendo luego a las 3 de la mañana, quién sabe quién ni de dónde. De todas formas lo hacen, pero que lo hagan menos. Entonces, ahorita nos contactamos, te doy de alta en homilética y ya lo mandas por ahí, Naum, ¿va? Algo Algo. preguntaban de los dones, pero creo que eso aplica más para Corintios, ya lo estaremos viendo durante a ver, acerca de los dones, ¿en qué más me puedo apoyar? Espirituales y ministerios. Bueno, cuando los jueves estamos con 1 de Corintios, más adelante llegaremos a toda la parte del capítulo 12 de los dones y operaciones del Espíritu, ¿verdad? Ahorita vamos a enfocarnos en preguntas que tienen que ver con el curso de homilética. Vamos a una más porque ya nos pasamos de tiempo. Eli Torres levantó la mano. Pastor, buenas noches, que Dios lo bendiga. Una pregunta, en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de compartir discipulados. Entonces, hay ocasiones que me gusta compartir un video referente a eso, pero es como animado, en donde o sea, no trae voces ni nada, simplemente es así como que lo pongo al inicio
o incluso a veces al final, como para reafirmar de lo que voy a hablar o de lo que hablé. ¿Es válido eso, pastor, o la estoy regando? Todo lo que ustedes crean que va a servir para edificar, para enseñar, para reforzar la enseñanza, es válido. Acuérdense, al que les diga que no, mándenlo a volar. La homilética es una carretera, no un carril. Nos da una guía, no nos encasilla una carretera. Es una guía, no es un molde. Entonces, todos somos muy distintos. Yo no sé trabajar con diapositivas, con imágenes, con PowerPoint, con videos, con todo eso, ¿verdad? Y yo soy predicador cavernícola, a la antigüita, mi bosquejo y nada más. Y yo solito con eso me hago bolas. Cuando les comparta mis bosquejos es probable que a veces vean y digan qué rayos quiere decir aquí Jesse, pero yo me entiendo y con que yo me entienda es suficiente. Lo importante es que cada quien se entienda. Hay predicadores, por ejemplo, ahora que vino Hugo Martínez, él usa diapositivas y sus diapositivas son su bosquejo, de ahí se va guiando. Conozco algunos que van enseñando imágenes, ilustraciones, que ponen un video. Conocí uno hace un tiempo que le pedía a su grupo de jóvenes que pues, quisieran una obra de teatro a la mitad de la enseñanza o antes. Mientras vaya relacionado con el tema, mientras no sea otro video que no tiene nada que ver con el tema o una obra que no tiene nada que ver con el tema y esté reforzando la idea central, todo se vale. Yo no le voy a decir a nadie que no, cada quien sabrá y vamos a ir evaluando también depende con quién estamos, pues qué les queda y qué no. Quizá le ponen un grupo de jóvenes ya maduros como algún video muy un infantil y pues van a decir, oye, pues que me ves cara de niño o qué, ¿verdad? Entonces depende mucho con quién estamos compartiendo, el contexto, ¿verdad? Sociocultural y todo lo que crean que va a edificar, háganlo. Y si no están seguros, hagan la prueba. Recuerden el método David contra Goliat cuando no estamos muy seguros de qué es lo correcto mientras no sea irreversible. David iba a pelear contra Goliat, se pone la armadura, probó a andar, no le sirvió, se la quitó y no pasó nada. Hay métodos, hay formas donde no podemos aplicar este método. No voy a decir, pues me voy a casar a ver qué funciona. Ay, no sirvió, pues me divorcio, ¿no? Pero en casos que no sean irreversibles, podemos nosotros aplicarlo. Como ahorita, a ver, voy a poner un video a ver qué tal funciona. Y ya de ahí usted determinará si vale la pena o no seguirlo haciendo. Gracias, pastor. De nada, mi hermana. Y bueno, pues con esto vamos a terminar. Nos vemos mañana los hombres a las 7:30 con el mensaje a las 7 alabanza. El mensaje se sube a YouTube como por ahí de las 8 y fracción de la noche. El jueves nos vemos por YouTube en vivo con Primera de Corintios a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Y el viernes tenemos convivio de matrimonios y la posada de fin de año de los jóvenes. Y el domingo en Toluca en los tres servicios. Sale, hermanos, que Dios los bendiga, pasen bonita noche. Gracias por conectarse y que descansen.